Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Los grupos? ¿Quién participó en grupo esta semana? ¿Sí? ¿Participaron en grupo? ¿Qué tal estuvo? Estuvo espectacular esta semana hablando sobre nuestra mente, ¿cierto? Sobre nuestra mente. También los devocionales. ¿Leyó los devocionales? ¿Sí? ¿Hizo los desafíos que salían en los devocionales? Había para ambos lados. Convenía para ambos lados. Convenía un lado para el hombre y también un lado para la mujer. Los hombres llevaron a su esposa a un buen restaurante, como decía en el desafío. Las mujeres que no leyeron se pierden por no leer el devocional. Decía el día miércoles, si es que no me equivoco, lleve a su esposa a un buen restaurante. ¿Quién lo hizo? Yo y al hermano Sergio, no me acuerdo quién más Yo igual lo hice. Yo quería ir a la Pical 7, pero como decía, buen restaurante, comeré. Y así que fuimos a comer comida peruana el día jueves, a un restaurante de comida peruana, por cumplir lo que nos dicen los devocionales, ¿cierto? Y así que vaya fijándose en cada detallito que aparece en los devocionales. También el día de ayer tuvieron cueca. ¿Participaron en cueca? ¿Quién participó en cueca? Yo vi las fotos, sí, el hermano. ¿Qué tal estuvo? Excelente, ¿cierto? Porque nos van a estar preparando. Porque ¿qué vamos a hacer el miércoles 18? Vamos a tener acá nuestra propia fonda. La fonda IBB La Serena. Vamos a tener culto el mismo miércoles 18 a las 11 de la mañana. Y luego de eso vamos a tener un tiempo entre nosotros, el que se quiere quedar haciendo un asadito, verduritas para los que están a dieta, lo que sea, pero compartir entre todos, con actividades. Vamos a hacer juegos, así que no se pierda esa oportunidad del miércoles 18. Si no tiene con quién pasarla, aquí la iglesia va a estar disponible para compartir con ustedes. Tal como les dije el día miércoles, ya se nos fueron nuestros misioneros. Ya, la hermana Carolina se fue el día miércoles el día jueves a las 3 de la mañana. Y llegó a Ecuador el día viernes como a las 8 de la noche. Porque le atrasaron los vuelos producto del clima. Entonces el vuelo lo tenía a las 4 las 4 de la tarde del día jueves. Terminó saliendo de Chile a las 10 de la noche. Llegó a Perú, porque hacían escala en Perú, a la 1 de la mañana. Y tenía el vuelo a las 4 de la mañana y terminó viajando a las 3 de la tarde del día viernes. Y llegó a las 6. Lo bueno, dice, es que le regalaron una tarjeta. Entonces tenía desayuno contundente y cena contundente, pero igual no es lo mismo descansar en el aeropuerto que descansar en la camita o relajado o ya llegando a ese lugar. Entonces estemos orando porque hoy día sale la mayoría. Muchos ya van en camino a Santiago porque tienen el vuelo en la tarde, a la 1 de la tarde, otro a las 4, así que esté orando por aquellos para que no le pase lo mismo y puedan llegar sanos y salvos porque van a ir a hacer misiones. Van a ir a disfrutar también. Pero su enfoque es ser misioneros. Y eso es lo que hay que estar pendiente hoy en día, ¿cierto? Somos una familia y hay que orar unos por otros. Bien, hemos estado viendo durante todas estas semanas distintos tipos de cómo mejorar nuestra salud espiritual, cuando tuvo que hacer el cuadrito y calificar a otro. También la salud física, tomar hábitos para nuestra salud física. Y la semana pasada vimos la salud mental. Esta semana toca la salud emocional, ¿ya? A poner en práctica cómo manejar nuestras emociones. Yo lo tuve que vivir el día de ayer, porque fui a ver a la U, al estadio de Coquimbo, y era público solamente de local. Entonces, cuando hizo un gol la U, mi ser estaba estallando por dentro, pero mis manos estaban así. Y cuando hacía casi un gol Coquimbo, me tenía que agarrar la cabeza como si que fuese de Coquimbo. Tuve que controlar mi emoción, hermano. No se imagina cómo estaba por dentro tratando de emocionarme, pero no podía. Hubo gente que se emocionó y los golpearon dentro del estadio. La barra se pasó, el Mauri estaba en la barra. Yo vi al Mauri corriendo así a pegarla. No, mentira. No, se pasó gente en la barra y fue a golpear a los que habían celebrado el gol en las tribunas arriba. Así que yo tuve que contenerme, supe manejar mis emociones y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, nuestra salud emocional y cómo lidiar con nuestros sentimientos. Esta semana quiero que veamos lo que dice la Biblia acerca de cómo manejar
nuestras emociones o cómo lidiar con nuestros propios sentimientos. Vamos a Marcos 12, del 29 al 30. Si me pueden tirar una hojita, no sé si tienen la hojita ahí. ¿Todos tienen la hojita? ¿Sí? ¿Hay alguien que le falta hojita? ¿O lápiz? ¿Todos tienen lápiz? ¿Sí? ¿Allá necesitan lápiz? Por favor, los porteros ahí. Hojita, una hojita aquí igual y una, los porteros, no sé, está el Jan, no me entiende. El Jan me va a decir bien, ¿y tú? Y yo creo que yo. Hojita, otro, más hojitas, está el puro Jan, no sé quién me puede ayudar ahí que se puede mover para que Jairo, Vicen, con la hojita ahí y lápiz. Y no sé si hay también alguna visita el día de hoy, alguien que nos está acompañando por primera vez, si puede levantar su mano, porque queremos hacerle un regalo, no lo vamos a hacer pasar adelante, presentarse, nada, solamente un regalito. Así que Daniel, no sé si puede buscar Biblias y pasarle aquí. ¿Cuál es su nombre? Julio, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Y María Elena, bienvenida, estamos agradecidos de que puedas participar con nosotros. Sí, a la hermana María Elena y a Julio aquí adelante. Le tenemos un pequeño regalito para que pueda quedarse con nosotros y le pueda servir. Y aquí a Julio. Bien, Marcos 12, del 29 al 30, está acá en las pantallas. Si lo quiere buscar en su Biblia, también bienvenido. Y también está en sus hojitas. Marcos 12, 29, 30, porque vamos a ver cómo Dios habla acerca de las emociones y los sentimientos. Jesús dice esto: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí el versículo importante: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este que dice es el principal mandamiento. No sé si a veces nosotros podemos como escuchar a Jesús a través de su palabra, o las emociones que te comparte Jesús o Dios a través de su palabra, y aquí te está diciendo, no te dice ama, sino que lo dice con una emoción, con un sentimiento. Dice, quiero que ames a Dios, pero que lo ames apasionadamente, porque quiero que lo hagas con todo tu corazón. Dice, quiero que lo hagas con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Dios es un ser emocional contigo y quiere lo mismo de ti hacia ti. No quiere personas solamente de conocimiento mental. No, si yo conozco a Jesús, yo conozco a Dios, yo he escuchado de Él. No, Él quiere una emoción y vivir una relación contigo. Y eso se traspasa a través de las emociones y los sentimientos. Dios es un ser emocional y quiere tener esa misma emoción o esos mismos sentimientos hacia ti. No pensemos que Dios es un Dios inerte como los demás, que no refleja amor hacia nosotros, porque sí lo reflejó, tal como decíamos en la alabanza, mandó a morir por ti a Jesucristo. Dime si no te ama, dime si no tiene sentimientos hacia ti. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, y comprender nuestras emociones, cómo manejar nuestras emociones y cómo llevarlas al siguiente nivel. Así que oremos para poder empezar. Señor Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque podemos volver a tu casa, Señor. No hay nada mejor que estar en tu casa, Señor. Mejor es un día, Señor, en tu casa que 1000 años fuera de ella, dice tu palabra. Y aquí es donde estamos, Señor, donde nos reunimos para poder avanzar en nuestra vida, Señor, como cristianos, en poder avanzar en nuestra vida espiritual y crecer en distintas áreas de nuestra vida. Ya hemos crecido en el área de la salud física, en el área de la salud mental, de la salud espiritual, y hoy día queremos saber, Señor, cómo guiar nuestras emociones, pero en base a ti y tu palabra, porque sabemos que no hay mejor guía que tu misma palabra, Señor. Así que bendice este momento que vamos a tener, bendice todo lo que vamos a aprender, todo lo que nos vamos a fortalecer como iglesia, como familia, como persona, como hijo tuyo. Bendícelos, Señor, y también bendice a los niños que están atrás en clases, que de la misma forma ellos puedan estar creciendo en alguna área de su vida, para que cuando sean grandes también puedan compartir tu evangelio y demostrar y decir que tú has hecho obras en ellos. Bendícenos, Señor, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que hay que hacer es entender mis emociones, desde el aspecto de Dios y también desde el aspecto de
Nosotros, porque hay ciertos extremos que son malos dentro de las emociones. Hay pensamientos hacia Dios que muchas veces son incorrectos. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Lo primero que tenemos que entender en nuestras emociones, o de mis emociones, y lo anotan ahí, abajito donde dice entender mis emociones, es Dios tiene emociones. Dios tiene emociones. Y mucha gente no sabe esto. Nosotros, porque estamos envueltos en un contexto de iglesia, sabemos que Dios es un ser emocional hacia nosotros. Pero mucha gente piensa que Dios es alguien que está ahí arriba y nosotros aquí abajo y no le importamos a Dios, que no tiene ninguna relación con nosotros. Ese pensamiento lo tenían los griegos en el tiempo antiguo, porque llevaban, por ejemplo, a Zeus y lo ponían en el Olimpo y no le importaba nada hacia abajo. Y mucha gente hoy en día tiene ese mismo pensamiento hacia el Dios que nosotros adoramos, al único Dios, al real Dios, y piensa que no es un Dios emocional, pero sí lo es. Dios siente alegría, sí, nos menciona que se regocija. Dios siente dolor, también. Dios siente pena, sí. Dios siente enojo hacia el pecado, sí. Ahora sabemos que su enojo no es igual al de nosotros, porque ¿se imagina si Dios se enojara por los pecados que cometemos? Con nuestro enojo estaríamos hechos polvo, yo creo. ¿Ya? Pero no es el mismo enojo que nosotros. Y la única razón por la que tú tienes emociones es porque estás hecho a imagen de Dios. Y por eso nosotros tenemos emociones. Si no tuviésemos un Dios con emociones, nosotros tampoco tendríamos emociones, porque fuimos hechos a semejanza de Él. Eso es lo primero que hay que entender. Tienes un Dios que sí siente y tiene sentimientos y que tiene emociones. Lo segundo es mi habilidad de sentir es un regalo de Dios. Anota ahí en sus hojitas. Mi habilidad de sentir es un regalo de Dios. Y déjame decirte que sí son un regalo, aunque muchas veces pareciera que no son un regalo, porque incluso las emociones negativas tienen un papel en tu vida. Incluso las negativas. Y las emociones son un gran activo, porque son lo único que te hacen humano. ¿Ya? ¿Qué nos hace humano? Los sentimientos, las emociones, que va de la mano con el raciocinio. Si no tuviéramos emociones, ¿qué seríamos? Un robot. ¿Ya? ¿Se imagina todo el mundo así como robot? No tendría sentido. Las emociones y las habilidades emocionales es lo que a ti te permite amar, lo que te permite crear, ser fiel, leal, amable, generoso, y tener todas las emociones que se adhieren a ti. Eso genera buenas consecuencias. Cuando uno ama, genera buenas consecuencias a pesar de que el otro no te devuelva de la misma forma. Los sentimientos, como les dije, vienen de parte de Dios. Yo en FCA nosotros tenemos que se lo he compartido varios de acá, un método de evangelismo. Y dentro de ese método de evangelismo se llama los 4, o de FOR, que es un corazón. Un corazón es una división, una cruz y un signo de pregunta. Y el primero es Dios te ama. Pero el versículo que ocupa para Dios te ama, ¿cuál sería el que generalmente todo el mundo ocupa? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Sería lo lógico, ¿cierto? Pero la organización no ocupa ese versículo, sino ocupa el versículo que está acá, que es Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en la bestia. Para demostrar el amor de Dios en ese método de evangelismo, decimos: Dios te ama tanto que te hizo imagen suya. Desde un principio Dios demostró el amor que te tenía a ti, haciéndote a semejanza de Él. Y ojo que este versículo sirve para los que no creen en la Trinidad. Si alguno quiere anotar, porque ¿qué nos dice en el principio? Dice: hagamos. Ya, un detallito, hagamos. Ese sirve para defender la Trinidad, uno de los tantos versículos. Pero ¿qué nos quiere decir? Tenemos emociones, y mi habilidad de sentir es un regalo de Dios porque me hizo a imagen de Él. Dios tiene emociones y me las dio a mí. Mi habilidad que tengo de sentir, de emocionarme, de tener cariño hacia una persona fue porque estoy hecho a semejanza de Dios.
Esas son las dos cosas que vamos entendiendo al principio. Lo primero, ¿cuál era lo primero que teníamos que aprender, entender de nuestras emociones? Dios tiene emociones. Bien. Segundo, ¿qué es lo segundo que tenemos que entender? Mi habilidad de sentir es un regalo de Dios, ¿cierto? Lo tercero que hay que saber sobre nuestras emociones. Hay dos extremos que tenemos que evitar siempre. ¿Ya? Un extremo es el emocionalismo. ¿Qué creen que significa el emocionalismo? Lo único que importa es lo que siento, ¿ya? Ese es el extremo, lo que yo siento. No importa cómo pienso, no importa si está bien o está mal, no importa si es algo popular o impopular en base a la moral de la cultura, no importa nada con tal de que tú te sientas bien. ¿Ya? ¿Y se ve hoy en día ese pensamiento? Sí, se ve muchísimo. Ese es el primero. Y el segundo es el estoicismo, ¿ya? Que si el emocionalismo está en ese extremo, el otro extremo es el estoicismo. ¿Qué significa? Que los sentimientos no son importantes, ¿ya? Es exactamente lo contrario al emocionalismo. Dicen que los sentimientos no son en absoluto importantes. Lo único que importa es tu intelecto y la verdad. Hoy en día no es tan fuerte eso, pero en los tiempos antiguos sí lo estuvo. El libro, por ejemplo, de las cartas de Primera Juan, Segunda Juan, Tercera de Juan, atacaban este punto. Había gente que no creía que había que tener una relación con Cristo, sino había que tener conocimiento y eso te acercaba a Jesucristo. Hoy en día igual lo está en algunas iglesias. En realidad, ambas posiciones son extremas. Y donde necesitamos estar nosotros, ¿dónde es? En el punto medio. Es ahí donde queremos estar realmente. No emocionalismo, tampoco estoicismo. Y es interesante porque hoy en día hay denominaciones cristianas construidas en base a estos dos pensamientos, ¿ya? Probablemente tú conoces algunos cristianos que han decidido que no importa cómo te sientes. Lo único que importa es la verdad, la palabra de Dios y minimizan las emociones. Hay denominaciones que se enfocan en eso. Es que me siento mal, no importa. Lee la palabra. Y minimizan las emociones al punto más bajo. Pero si Dios te dio emociones por una razón, es porque Dios quiere que le adores emocionalmente. Entonces, en esa iglesia, por ejemplo, alguien se emociona al cantarle y lo critican. No, las emociones nada, tú no tienes nada que ver con las emociones, tú firme. ¿Ya? Y eso está incorrecto. Dios te da un corazón para que tú sientas. De hecho, Dios se queja en las Escrituras, Dios siente como se hace una queja hacia la Escritura a los que le adoran solamente de labios, pero no de corazón. Dios no quiere solamente esto, quiere tu corazón, quiere las emociones. Entonces ese extremo del estoicismo es malo. Pero también están las denominaciones cristianas que están tiradas hacia el otro lado, que lo importante son las emociones, ¿ya? Y generalmente la palabra emoción no se ocupa en la Biblia, sino generalmente se representa por pasiones, afecto, o el término número uno para las emociones, ¿cuál es? El corazón, ¿cierto? ¿Quién ha enviado un corazón por WhatsApp aquí? ¿Y qué representa? Amor, ¿cierto? Una emoción. Hoy en día se utiliza te doy mi corazón, ¿ya? Cuando mandan una carta o escriben en los Instagram abajo, te doy mi corazón, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te amo con todo mi corazón. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Sí? Y es porque el corazón es el símbolo de una emoción, que en este caso sería el amor. Para los cristianos, el corazón, cuando habla de corazón en la Biblia, te está hablando de tus emociones o sentimientos. Cuando te habla de la mente, te habla de el intelecto, ¿ya? Esas son las diferencias, la mente, intelecto, corazón, emociones. Ahora sabemos que también está el otro lado, como les decía. Para algunos cristianos dicen que las emociones no son importantes, y está el otro lado cuando dicen que las emociones son lo único que importan. Van a la iglesia buscando una emoción, no van buscando de Dios. Cuando adoran, quieren sentir en sus canciones un océano de emociones
y experimentar eso. Quieren sentir un temblor en el hígado o quieren sentirse llevados hacia otro lado cuando cantan, adoran, cuando escuchan. Ese es el otro extremo. Y también está mal, porque generan en la emoción o en el conocimiento un ídolo, donde lo que importa no es Dios, sino importa que yo me emocione. No importa Dios, sino importa ser muy intelectual en las cosas de Dios. Y los dos extremos te llevan a un punto negativo que es alejarte de Dios. No sé si tú has estado en algún punto de los dos en algún momento de su vida. Tal vez sí, tal vez te pusiste a estudiar como loco, la Biblia, y descuidaste una relación personal con Jesucristo. O te quisiste emocionar tanto y pura emoción, y tus actitudes o tus acciones no reflejaban a Cristo. Los dos extremos son malos. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Los dos extremos. Número 4. Debemos entender nuestras emociones y que son válidas porque Dios nos dio los salmos. En el punto abajo, Dios nos dio los salmos para entender nuestras emociones. Ejemplo ahí, emocionalismo, solo importan mis sentimientos. Estoicismo, solo importa el intelecto. Eso no era como una frase específica, sino era como para ir rellenando cada uno. Emocionalismo, ¿qué significaba? Solo importan los sentimientos. Y estoicismo, solo importa el intelecto. Esos son los dos extremos que teníamos que evitar. Y número 4, Dios nos dio los salmos para entender nuestras emociones, ¿ya? La Biblia nos dice que nos dio el libro de salmos para entender nuestras emociones. Si tienes un tiempo difícil, hay un salmo para ese tiempo difícil. Si tienes un tiempo de alegría, hay un tiempo y un versículo que apunta hacia esa emoción. Si te sientes tal vez o necesitas refugio, hay un salmo para aquello. Si te sientes desolado, la semana antepasada vimos el Salmo 23. ¿Pero por qué a tanta gente le gusta? Porque le conforta muchas veces en aquellos momentos difíciles. Y hay un salmo para cada emoción conocida por el hombre, tanto los buenos como los malos, porque también no solamente nos habla de cosas bonitas los salmos. Entonces, te preguntarás, ¿para qué están ahí? Y hay un salmo de enojo, hay un salmo de queja, hay salmos de lamento, hay salmos de dolor, y cada emoción conocida por el hombre la encuentras en salmos, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver cómo lidiar con lo que sientes, ¿ya? Pero lo que quiero hacer este fin de semana es hacer dos cosas. Número 1, hablar acerca de por qué la Biblia dice que es importante aprender a manejar las emociones. Y número 2, desarrollar esa habilidad para manejar las emociones. Siempre al tomar una acción tenemos que primero fundamentarlo en la Biblia. Y luego de aquello, tomar estrategias para cumplir lo que estudiamos. En cada cosa que haga usted, hermano, si quiere hacer algo, fundamentelo en la Biblia primero y después tome las acciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Por qué la Biblia dice que es importante aprender a manejar tus emociones? Y 2, tener esa habilidad para manejarlas. Y la mayoría de las personas no es buena para manejar sus emociones, ¿ya? ¿Quién se considera malo para manejar sus emociones? ¿Ya? Y lo vamos a ver porque hay tal vez gente que se considera no del todo malo en su generalidad, pero sí hay una cosa que siempre lo saca de quicio. Ahí yo creo que todos levantaríamos la manito al decir, hay una cosa cuando me dicen esto o cuando me exploto. ¿Ya? Entonces, no todos somos muy buenos para manejar nuestras emociones, pero sí se puede manejar las emociones y vas a tener ventajas sobre otras personas que sí saben manejar las emociones. Hoy en día en los trabajos se busca a la persona que sabe resolver los conflictos o las dificultades que se presentan en el trabajo. En este caso, sirve una persona que, por ejemplo, pasa un problema en la minería y se pone a llorar y estalla y se arranca del problema. ¿Qué pasa?
para afuera. ¿Qué buscan? A personas con la capacidad emocional e intelectual de resolver conflictos. Eso es lo que se busca hoy en día. Entonces, si tú tienes esa capacidad de resolver tus emociones, vas a tener una ventaja por sobre los demás. Y tanto a nivel espiritual como a nivel externo, laboral, en lo que sea. Y esa es la clave para la paz de la mente. Cuando tienes un corazón en paz, tu mente está en paz. Vamos a la palabra de Dios y veamos qué es lo primero que necesito para controlar mis emociones. Y después nos vamos a adentrar de cómo lo hacemos. Y ahí entramos a esa parte. ¿Por qué tengo que aprender a manejar mis emociones? Este es el fundamento bíblico. Y van a ser 4 razones importantes del por qué necesitas aprender a lidiar con aquellas emociones. Número 1, porque mis sentimientos a menudo son poco fiables. Porque mis sentimientos son a menudo poco fiables o confiables, si usted le quiere colocar. Muchas veces los sentimientos te llevan a la dirección equivocada. ¿O cuántas veces has pensado que es lo correcto y estás muy seguro que todo tu ser te dice que esa es la decisión correcta, tus sentimientos te apuntan hacia allá, lo haces y no era lo correcto? Es porque las emociones muchas veces nos engañan. A todos nos ha sucedido. Muchas veces nuestro instinto es malo. Y cuando funciona nos emocionamos y decimos, no, yo sabía, ¿viste? Pero esa es una de 10 que tu instinto te funciona. Y muchas veces nos conducen las emociones o esos descontroles de emociones a un callejón sin salida. Y no puedes depender de todo lo que sientes. La semana pasada, Pastor nos enseñó que no puedes creer todo lo que piensas. ¿Se recuerdan? No todo lo que piensas es verdadero. Y no, hoy en día, ahora, vamos a ver, no tienes que aceptar todo lo que sientes, ¿ya? Porque no todo lo que sientes es correcto, ¿ya? No todo lo que sientes muchas veces es auténtico o real. No todo lo que sientes por ti mismo va a ser lo correctamente que había que hacer. Muchas veces son aseveraciones que están rotundamente equivocadas. ¿Algunas veces sientes cosas por los demás que están equivocadas? ¿Sí? No sé, generalmente ve a alguien y sus sentimientos dicen, no, debe ser recreído ese compadre, no, después, y 14 años después, están casados. ¿No le pasó? ¿A qué le pasó acá? ¿Sí? Sí, el hermano levantó su mano, pensó que era pesado, creído, y terminaron casados después. ¿Te engañaron tus emociones en tu primera impresión? Lo hicieron, y un ejemplo burdo para algo que muchas veces nos puede generar muchos problemas. Y es por eso que Proverbios 14:12, un versículo muy lindo, que es un consejo de parte de Salomón, que te dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Más claro no puede estar. Muchas veces pensamos que es lo correcto por guiarnos por nuestras emociones, pero Dios te dice, cuidado porque eso te va a llevar camino de muerte. Y no muerte física, puede ser muerte familiar, de tu entorno familiar, muerte de una relación cercana que tú tenías, muerte hacia una relación con un amigo, laboral, lo que sea. Es por eso que tus emociones no son infalibles. Solo porque lo sientes no significa que sea verdad. Y hay que grabarse eso. Nuestros sentimientos a menudo o muchas veces están equivocados y nos guían en la dirección equivocada. Por eso hay que tener nuestra guía en Jehová, ¿cierto? Número 2. ¿Por qué tengo que aprender a manejar mis emociones? Porque no quiero ser manipulado. Porque no quiero ser manipulado. ¿Ya? Porque si nosotros, con nuestro intelecto, no controlamos nuestras emociones, va a pasar totalmente lo contrario. La emoción va a controlar tu intelecto. Y como les decía anterior, cuando nos guiamos por los sentimientos, muchas veces no terminamos en buenas cosas, ¿ya? Vas a ser manipulado por tu corazón, va a manipular tu corazón, tu estado de ánimo, cuando tu intelecto te dice totalmente lo contrario. Tal vez vas a dejar compromisos de lado por tus sentimientos.
Y si estás siempre guiado por aquellos, los demás van a aprovecharse de ti. Lamentablemente no somos seres humanos correctos y sí, gente te puede manipular en base a tus sentimientos. ¿Le ha pasado alguna vez que lo hicieron sentir espectacular y después a la final era todo mentira? Y te manipuló a través de los sentimientos. De hecho, no sé si hay vendedores acá, los vendedores y los anunciantes están entrenados para despertar tus emociones, ¿ya? Porque saben que si te enganchan emocionalmente, vas a comprar ese producto. Y así que, por ejemplo, el color del empaquetado importa, la música que le colocan en las tiendas es para mover su emoción, las cosas que te dicen la presentación o cómo están diseñados, en qué lugar están puestos de la góndola, todo eso importa porque te manejan emocionalmente. Y si tomas decisiones para comprar basados en las emociones, eso se llama como compra impulsiva, ¿ya? No sé si le ha pasado a usted que ha comprado algo y cuando llega a la casa dice, ¿para qué lo compré? ¿Le ha pasado a alguno? ¿Sí? O lo compra y apenas sale de la tienda y lo tiene en sus manos y dice, no debía haberlo comprado. A mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? O se compra, no sé, a lo mejor unas zapatillas porque está emocionado y después nunca más se las colocó. Pasa muchas veces y eso pasa por comprar en base a la emoción, ¿ya? Y después te preguntas por qué. No, es que el tipo hablaba re bonito de esta máquina que hacía aseo, la cuestión, para encerar el piso flotante. Y usted tiene cerámico en la casa. ¿Y por qué? No, es que estaba barata. Lo dejaron llevarse por las emociones. Así que tenga cuidado con los vendedores, ¿eh? Sobre todo aquí en la iglesia hay varios vendedores. La moraga ocupa esas artimañas para engancharlo a los clientes. Y la Biblia nos dice en Proverbios 25-28, y esta otra versión, es la versión de la Nueva Biblia Americana, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si hablamos de espíritu, póngale emoción. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyas emociones no tienen rienda. Es porque no tienes control, no tienes ningún gobernador, no tienes un moderador, no tienes ningún representante de tus sentimientos y te dice que tu persona va a ser como una ciudad sin murallas. Al día de hoy no nos hace sentido porque no tenemos ciudades amuralladas protegiendo. Sería como un computador sin el software de defensa. ¿Qué pasa? Le entran virus. Es porque dejamos ser manipulados por los demás, como les decía. Entonces tus defensas las bajas totalmente. Hay otra traducción, la nueva traducción viviente que nos dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Ya? Nos van ayudando a comprender las distintas versiones de la Biblia. Una persona sin control propio de emociones, intelectual, es como una ciudad con las murallas destruidas. No solamente estás indefenso ante la manipulación de los demás, sino que estás indefenso a la manipulación de tu vieja naturaleza. ¿Ya? Muchas veces la vieja naturaleza nos trata de arrastrar y es porque no sabemos manejar nuestras emociones. Y nos emocionamos con algo al punto de llegar a hacerlo y después tú te arrepientes de haberlo hecho. ¿Le ha pasado? No sé por qué lo hice. Pablo nos menciona, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y era porque muchas veces no manejamos nuestras emociones. Y déjame decirte que la peor de todas las herramientas favoritas de Satanás son las emociones negativas. ¿Ya? Satanás usa esas emociones negativas para golpearte. Usa tal vez el resentimiento para no perdonar a alguien. Usa los celos para generar conflictos en tu matrimonio o en tu relación. Usa la envidia para no llevarte bien con tu hermano en Cristo. Usa la amargura, la preocupación, tal vez la pena o la poca autoestima para que tú trates de hacer cosas que no son correctas. Y Satanás va a ocupar aquello para poder golpearte. Es por eso que tenemos que tener nuestra ciudad con esas murallas ahí. Y esas murallas se llaman manejar nuestras emociones.
Y él va a usar cualquier artimaña. Sabemos que Satanás busca por cualquier ladito para poder atacar. Por cierto, no sé si conocen al pastor Juan Ahumada. Algunos de acá los conocen. Bueno, es un pastor de Santiago. Bueno, su hijo tuvo un problema y está en el hospital. Entonces, hay que estar orando por pastor Juan Ahumada. Aunque no lo conozca, hay que orar por los pastores, ¿cierto? Entonces anota y después si tiene. Y conversábamos ayer algo parecido con mi papá, porque me comentó la situación y yo le dije, ¿recuerdas lo que me dijiste? Muchas veces el pastor tiene sus murallas tan altas que Satanás trata de atacarlos por otros lados y ocupando a los hijos. Y era lo mismo que vemos ahora. Ya trata de atacar el lado emocional, porque con el pastor que está firme no pudo. Entonces, ¿qué trata? Con el hijo, para afectar a las personas. Entonces, estemos orando por el pastor. Volvamos al tema, que me acordé de eso ahora. Y es porque Satanás ocupa esa herramienta favorita para golpearte en tu vida. Y si no sabes cómo manejar tus emociones, vas a estar indefenso. ¿Y quién quiere estar indefenso delante de Satanás? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Por eso Pedro, en 1 de Pedro 5, versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué te está diciendo este versículo? Te está diciendo, si tú no tienes autocontrol, vas a ser el almuerzo de Satanás. Si tú tienes autocontrol, vas a ser la cena y el desayuno de Satanás, porque te va a ir a buscar. Necesitas saber controlar tus emociones. Número 3. Porque quiero agradar a Dios. Siempre están las consecuencias, pero también está el otro lado. Hacer las cosas porque realmente yo quiero amar a Dios. Está al lado de, lo hago para abstenerme de lo que me pueda pasar, pero también está el otro lado. Lo hago porque yo amo a Dios, porque quiero agradarle a Él, voy a controlar mis emociones. No solamente por las consecuencias. Los padres, de hecho, siempre lo dicen. ¿Ya? Me gustaría que lo hicieras no porque te voy a retar, sino porque me amas. ¿Le han dicho alguna vez a hijos en su momento? Que muchas veces hacemos las cosas por miedo a las consecuencias que vamos a tener. Pero nos dicen, ojalá fuese porque me amas a mí, no porque tienes miedo a las consecuencias. Y este punto, ¿hay que tener miedo a las consecuencias, no manejar las emociones? Sí, pero es mucho más importante hacerlo porque yo le amo a Él. Y quiero saber que mis emociones no son confiables. Eso ya lo dijimos. No son confiables. No quiero ser manipulado por Satanás, ni por mi vieja naturaleza, ni por el diablo, pero también quiero agradarle a Él. Dios no va a poder ser Dios en tu vida si las emociones son el Dios de tu vida. Dios no va a poder gobernar mi vida o tu vida si las emociones no dominan, si las emociones dominan tu vida. Jesús no puede ser el Señor de mi vida si las emociones son el Señor de tu vida. Y el otro día leí que tú nunca vas a poder darle un verdadero sí al Señor si no le dices no a las cosas que te apartan de Él. Es una frase muy buena. Nunca vas a poder darle un verdadero sí al Señor si no eres capaz de decirle no a las cosas que te apartan de Él. Y es lo mismo de ahora. Si no eres capaz de manejar tus emociones, nunca le podrás decir al Señor, mis emociones van a estar controladas por ti. Y hay que agradarle a Él y hay que movernos. Romanos 8, del 6 al 8, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quién no le gustaría estar saludable y con una paz mental y una paz emocional? Ocuparse del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensa eso, no vas a poder agradar a Dios si tus emociones te están dominando hoy en día. Si esas emociones te están controlando, si todas tus decisiones están basadas en cómo te sientes, estás fuera de lo que nos dice Dios. Y la cuarta razón por la que debo controlar mis emociones es porque quiero tener éxito en la vida. Quiero tener éxito en la vida.
Y esta es una de las claves, o si no la número uno, para tener éxito en la vida. Pregúntese a sí mismo, ¿sé manejar mi estado de ánimo? ¿O el estado de ánimo aparece nomás? ¿Sabes cómo lidiar con tus sentimientos? ¿Sabes cómo manejar tus propios sentimientos? ¿Sabes controlar tus emociones? Respondas a sí mismo esas preguntas. ¿Sabes cómo manejar tu estado de ánimo? ¿Sabes cómo lidiar con tus sentimientos? ¿Sabes cómo controlar tus emociones? Y si no aprendes a hacer esto, no serás nunca exitoso en lo que Dios quiere que seas y lo que tú quieres ser. Estudio tras estudio, nos decía el pastor la semana pasada, que han dicho que el CE es más importante que el CI. A los que estaban atentos a la clase, ¿qué era el CE? Coeficiente emocional. Y el CI, coeficiente intelectual, ¿cierto? Y es lo que decía recién. Hoy en día, o muchas veces, es más importante el coeficiente emocional que por sobre el coeficiente intelectual. No significa los extremos, de nuevo, descuidar el coeficiente intelectual y que sea solamente importante el coeficiente emocional, sino aquí, pero siempre lo emocional, un poquito más arriba. Porque eso te va a dar mucho éxito, porque te va a ayudar a lidiar con tus emociones. Y hemos conocido personas que viven y desperdician su vida por los sentimientos. Se levantan en la mañana y dicen, ¿qué me apetece hacer hoy? No mucho. Entonces, ¿en el día qué hacen? Nada. ¿Pero por qué? Porque están guiando en base a sus emociones. Si te enfrentas a cada cosa por cómo te sientes, no vas a triunfar en la vida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 5, versículo 23. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ya nos está hablando del punto emocional. ¿Cuántas personas conoces tú que han arruinado su reputación por su falta de autocontrol? ¿Conoces personas en el trabajo o en algún lugar que su reputación se vio por los pisos producto que no supieron autocontrolarse? ¿Cuántas personas conoces que arruinaron una oportunidad de trabajo a causa de algo que hicieron por guiarse de forma emocional? Se han perdido muchos trabajos por aquello. Tal vez no supiste responderle a tu jefe en un momento de enojo y para afuera. Y le dijeron, no por razones de la empresa, ¿ya? Pero fue porque tú realmente no supiste manejar tus emociones. Tú tienes que decir, yo le voy a dar mi corazón a Jesús y que Él sea el administrador de aquellas. Y no hay mejor administrador que Jesucristo, ¿cierto? O del Espíritu Santo. Porque si le damos nuestro corazón es, como les dije, es el asiento de las emociones. ¿Ya? Ahí se albergan todas las emociones. Jesús quiere ser el Señor de cómo te sientes y no solamente de lo que piensas. Quiere ser Señor de las dos cosas, el Señor de tus emociones. De hecho, Pedro en 1 de Pedro 4:2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tal vez aquí hay unas palabras que, no sé, por ejemplo, concupiscencias, lo voy a leer de otra forma. Dice, para no vivir el resto de tu vida terrenal conforme a tus deseos humanos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué son los deseos humanos? Emociones, ¿ya? Son tus afectos, la manera en cómo te sientes. Jesucristo nos dice que el resto de tu vida, ahora que tú ya eres un creyente, que tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tu vida debe ser controlada por la voluntad de Dios y no por cómo tú te sientas. ¿Ya? ¿Se ha arrepentido de alguna decisión en este último tiempo? Yo sí, de muchas decisiones. De hecho, el otro día en Jóvenes preguntamos, un joven hizo la pregunta, ¿qué fue lo peor que le dijiste a un familiar? Y respondió una persona que dijo que le había dicho que a la mamá que se muriera. Y después, ¿qué pasó? Pasó el tiempo, se calmaron las emociones y ¿qué viene? No debí haberle dicho eso.
y viene el arrepentimiento, ¿cierto? Pero ¿ustedes creen que dentro de la voluntad de Dios está decirle a la mamá, muérete? Entonces se dejó llevar por las emociones en vez de la voluntad de Dios. Y es por eso que no hay que dejar. Hay que decirle al Señor, Señor, aquí están mis emociones, muévelas en base a tu voluntad. No, que no se muevan solas. Y eso es por qué tengo que manejar mis emociones. Este es el fundamento. Dios en 4 puntos se dejó distinto el por qué tenemos que manejar las emociones. Ahora, ¿qué viene? El cómo. ¿Ya? Porque no basta solamente con el por qué, sino ahora cómo yo llevo a cabo aquello. Y es lo que vamos a ver. Cómo manejar un sentimiento no deseado. ¿Cómo hago esto? Esto es lo que vamos a pasar la mayor parte ahora de la enseñanza. Es cómo manejar un sentimiento inmanejable o difícil de manejar o una sensación no deseada. ¿Ha sentido alguna vez y usted lo único que quiere hacer es dejar de sentir aquello, pero no puede dejar de sentirlo? Aquí vamos a ver cómo atacar hacia eso. Número 1, ¿qué tengo que hacer cuando tengo un sentimiento que no deseo en mi vida, pero aún así está? Debo nombrarlo. Debo nombrarlo. Lo primero que tú tienes que hacer cuando lidias con una emoción es nombrarlo. Ahora, ¿qué significa el hecho de nombrarlo? Más que en sí, es identificarlo. ¿Ya? Porque muchas veces queremos no sentir esa emoción, pero no tenemos identificada la emoción que estamos sintiendo. Y solamente se va a poder cambiar y controlar y gestionar algo que se ha identificado. Si no sé cuál es el problema, ¿cómo lo soluciono? Llevémoslos a la mecánica. ¿Cómo soluciono un problema mecánico si no sé cuál es la falla en el motor? No se puede. Primero, ¿qué hace un mecánico? Identificar la falla. Y luego de eso procede a arreglarlo. Lo mismo son nuestras emociones. Si tú no sabes cómo te sientes o no sabes identificarlo claramente, esa emoción, no vas a poder solucionarlo. Y eso pasa porque muchas veces no estamos en contacto con nuestras emociones. ¿Ya? Muchas veces no pensamos que estamos en contacto o creemos estar en contacto con nuestras emociones y no lo es así. Y déjame decirte que tú puedes ser muy emocional, que ayer en Transformado dijo, yo veo los comerciales y me pongo a llorar, dijo la hermana. Y puede ser muy emocional y no estar en contacto con sus verdaderas emociones. Y el por qué tal vez ella se siente así. Hace 1 año o 2 años fuimos a un campamento pastoral y un pastor dijo que él y su esposa estaban teniendo problemas matrimoniales, ¿ya? Y fueron a terapia con un pastor que es psicólogo y que se especializa en atender pastores, que queda en Santiago. Lo cual no hay nada malo en aquello, por si acaso. No hay nada malo en ir a terapia mientras te guíe por el camino correcto. Y nos dice que fue tan bueno para su matrimonio que logró ayudarle de la parte espiritual cristiana, pero también de la parte emocional como psicólogo. Y el psicólogo les preguntó, el pastor psicólogo les preguntó, ¿qué tan en contacto estás con tus sentimientos? ¿Cómo crees que estás? Y el pastor dijo, yo creo que estoy en mucho contacto con las emociones. Le dijo, si yo tuviese un nombre, yo sería un tipo sensible. Sería el hombre más sensible de mi barrio. Así se denominó él, que estaba en contacto con sus emociones. Y el consejero, el psicólogo, le dijo, muy bien, entonces dime algunas de las emociones que sentiste la semana pasada. Y se quedó pensando el pastor, como nos contaba a nosotros, que se quedó pensando y el psicólogo, el consejero le preguntó de nuevo, ¿qué emociones sentiste la semana pasada cuando tuviste problemas? ¿O durante la semana? Y su respuesta final después de un tiempo dijo, es que estaba cansado y tenía hambre. Ya, yo creo que muchos damos esa excusa siempre ante los problemas, ¿eh? Que dicen, no, es que estoy cansado, no, es que tengo hambre. ¿Ya? Si no dormí bien, no me hablen. Si ando hambriento, aléjense de mí. ¿Ya?
Alguno podrá salir con esa frase y se la ha escuchado. Y el consejero dijo, esas no son emociones. Esas son unidades a nivel físico, pero no son emociones. El pastor pensaba que realmente estaba en contacto con sus emociones, pero no era así. Y nos reímos a veces del cansado y del hambre, pero hay que admitir que muchas veces a menudo estamos confundidos en base a nuestras emociones. No podrías definir las veces que yo he acompañado a mi padre a consejerías, donde se le pregunta a la persona qué es lo que has sentido, qué es lo que te pasa, y la la respuesta que sale a relucir, no sé. Pero ¿por qué tú actúas así con tu marido? No sé. ¿Por qué tratas así a tu hijo? O hijo, ¿por qué tratas así a tu padre? No lo sé. ¿Qué pasa? No han identificado la emoción que están sintiendo. Y es porque no han estado en contacto con las emociones en su totalidad. Si no puedes identificarlo o no lo puedes nombrar, estás muy alejado de aquel contacto con las emociones. Y lo primero que hay que hacer es nombrarlo. Tienes que identificar ese problema para poder solucionarlo. El Salmo 55, versículo 2, dice: está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Ya? Otra versión dice: estoy muy intranquilo y perturbado. Otra versión del Salmo 55:2 dice: estoy muy intranquilo y perturbado. David nos expresa esa emoción y muchas veces nos sentimos nosotros de la misma forma. Ha estado intranquilo y perturbado, pero no sabe por qué. Como que no se siente en tranquilidad, pero no puede identificar por qué siente esa intranquilidad, siendo que todo marcha supuestamente bien. Y es porque no estamos en contacto con nuestras emociones. Así que debes hacerte estas dos preguntas para poder identificar tus emociones. La primera es: ¿qué siento realmente? Que está escrita ahí en sus hojitas. ¿Qué siento realmente? Destaque eso, porque si usted quiere cambiar algunas emociones en su vida, se tiene que hacer estas dos preguntas para poder identificarlo. ¿Qué es lo que sientes realmente? Y cuando digo esta pregunta, cuando leemos esta pregunta, lo que me refiero es rasguñar un poquito más allá de la superficie. ¿Ya? Muchas veces vemos las cosas muy superficiales, pero tienes que adentrarte un poquito más, porque muchas veces creemos que es un sentimiento y a la final lo real no era aquel sentimiento. Tal vez dices: me siento un poco desanimado, tengo tristeza, estoy deprimido, y crees tal vez que el problema es la tristeza, la depresión. Y muchas veces no es ese el problema o la raíz del problema. Tienes que preguntarte, si te sientes deprimido, tienes que preguntarte: ¿qué está haciendo que me sienta deprimido? Así vamos a poder identificar. Y cuando vas un poquito más profundo vas a decir: fui criticado en el trabajo y eso no me gustó. O tal vez me despidieron. O yo tenía una expectativa con algo y no sucedió de la forma que yo esperaba. Y ahí vamos identificando y rasguñando hasta llegar a identificar el problema que realmente es. Y número 2, y hay un error en sus hojitas, ¿ya? Pero ya habíamos impreso todas, así que no vamos a imprimir 200 de nuevo. La pregunta que está debajo del punto número 2 debería ir en el punto número 1, ¿ya? Cuando dice cuáles son mis factores desencadenantes, es parte del punto número 1. Así que hágale una flechita hacia arriba o póngale del 1 y ahí lo destaca. Porque estas son las dos preguntas. Número 1, ¿qué siento realmente? Y escarbar más allá de la superficie. ¿Qué es lo que está produciendo aquello? Y número 2, que te ayuda a complementar la pregunta número 1, es: ¿cuáles son mis factores desencadenantes? ¿Qué fue lo que provocó esto? Y muchas veces no nos hacemos esa pregunta. Solamente nos preguntamos: ¿por qué estoy triste? Y ahí queda. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que provocó esa tristeza? Si te pidiera que nombraras la emoción que te da más problemas en la vida, ¿serías capaz de nombrarla?
¿Cuál ha sido la emoción que te ha dado más problemas en la vida? ¿Hay algún voluntario? ¿Algún valiente que diga, "Sé que esta emoción a mí me ha causado más problemas en la vida"? ¿Desilusión de una persona? ¿Ya? ¿La ira? ¿A quién le ha provocado grandes problemas la ira? Sí, a muchos, el enojo tal vez. Y si no es así, si no eres capaz de poder nombrarla, volvemos al punto anterior. No estás teniendo contacto con tus propias emociones. Porque todos tenemos ciertas emociones que desencadenan respuestas y tienes ciertos desencadenantes que activan las emociones. Siempre hay algo que te dice tu marido que a ti es que mi mamá lo hacía, y ahí problema. ¿Sí? Y cada vez que dice esa frase, porque mi mamá, usted, la emoción, no, ándate con tu mamá entonces, que tu mamá te cosa. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Una frase desencadena y que es la comparación tal vez con otra persona. Y si no eres capaz de identificarla, no estás teniendo contacto con tus emociones. Ahora, si la tienes identificada, pero no puedes hablar de esa emoción, déjame decirte que esa emoción ya está fuera de control. Si tienes miedo y tienes miedo de hablar de aquello, de que tienes miedo, ya está fuera de control. Porque hablar de ello o hablar de tus emociones son las que te van a dar control sobre aquello. Pero si tienes miedo a decirle a los demás esa emoción que tú estás sintiendo, esa emoción ya se apoderó de ti, que tú ya no la puedes controlar. Y las emociones no están destinadas para ser tragadas. Las emociones no están para que tú te las quedes guardadas. Por algo, como leíamos, están los salmos. Si fuesen tragadas y fueran destinadas para guardárselas, no existiría ningún salmo. Pero existen y refleja sobre David y sobre otros escritores, Salomón, algunos más, que expulsan o muestran sus emociones. Y nosotros nos sentimos identificados por ellos, porque ellos hicieron lo correcto. Ahora pregúntate, en base a lo que decíamos anterior, ¿cuál es el gatillo que provoca ese desencadenamiento de emociones? Y a veces el gatillo puede estar a simple vista, en palabras, tal vez lugares determinados. Si tú estás en ese lugar específico, tus emociones se disparan, o tal vez te sientes muy de mal humor porque te trajeron algo del pasado a colación y a ti te saltan todas las emociones. Muchas veces te recuerdan a alguien y tú, no, pero es que no, y al tiro te pierdes tú la emoción y tus emociones se descontrolan. Muchas veces puede ser un olor. Está comprobado que mucha gente a través del olor como que desactiva toda su defensa de emociones y como que empieza a comportarse fuera de lo normal. O hay olores que te hacen sentir cálido y cómodo y hay otros olores que te hacen sentir miedo. Tal vez tú en tu niñez tenías un contexto no muy bueno y había cierto olor y tú después cuando lo sientes ese olor, cuando grande, te desencadena emociones trayéndote a colación todo lo que haya pasado en el pasado. Tal vez un disparador del gatillo puede ser un sonido de la voz, un ruido, o tal vez un toque de alguna persona, la forma en que alguien te abraza o cómo lo hace puede desencadenar una respuesta emocional. Entonces hay que identificarlo. Lo primero tenemos que identificarlo, haciéndonos esas dos preguntas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo realmente? Rasguñando debajo de esa superficie. Y lo segundo, ¿cuáles son mis factores desencadenantes? ¿Cuál es ese gatillo que te hace explotar? Y hay que poder identificarlos en nuestra vida. Entonces, dices, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Y qué provocó esto? Yo no voy a poder solucionarlo hasta que lo nombro. Yo no voy a poder resolver ese problema hasta que no lo puedo identificar. Así que empiezas nombrándolo, explicando la emoción que estás sintiendo, la emoción negativa que estás sintiendo. Y la segunda cosa que tú tienes que hacer, que la Biblia nos dice que hagamos, es esto. Número 2, debo
enmarcarlo. Debo enmarcarlo. Lo voy a explicar ahora, sí. Debo enmarcarlo. ¿A qué me refiero con enmarcarlo? Es colocarle un cerco, al igual que un cuadro, por ejemplo, la pintura queda adentro del marco. ¿Ya? No dejo que se siga expandiendo. Debo enmarcarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es igual que Pastor cuando explicaba la semana pasada. No tienes que aceptar automáticamente lo que estás sintiendo. No debes tomar esa emoción y dejar que se expanda de un solo momento para adelante, porque muchas veces no es lo que estás sintiendo. No sé, muchas veces, como le decía recién, tomamos una emoción y dejamos que fluya y realmente esa emoción no era la correcta hacia esa persona. Y era totalmente lo contrario. Tienes que hacerte la pregunta, ¿son las cosas tan malas como siento que son? Porque ¿qué hacemos nosotros? Como le decía, un sentimiento malo y lo dejamos que se expanda. Y después tú dices, oye, ¿y por eso me sentía mal? Pero tú lo dejaste, po. Tú dejaste que esa emoción saliera del marco. Cuando asumes automáticamente lo que tú sientes, al igual que la semana como lo que pienses, esa realidad no tiene que estar ahí. Tienes que enmarcarlo. Entonces necesitas hacerte preguntas y lo desafías. David desafió muchas veces a Dios a que le ayudara a poder identificar sus emociones o lo que le estaba pasando. Entonces tú lo primero que haces es enmarcarlo y luego decirle, Dios, ayúdame a poder comprender aquello, a poder ver si esto es realmente como es o yo lo estoy agrandando. El Salmos 26:2 nos dice David de manera muy inteligente, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, semana pasada, examina mi parte mental y mi corazón. Examina mi corazón. Salmos 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuáles son tus afectos? Tus emociones. Entonces, examina tus emociones y tus sentimientos y le pides ayuda a Dios para poder evaluar aquello que está en ese marco, que no dejas que se salga todavía, sino que le pides ayuda a Dios para poder identificarlo. Y aquí es muy importante tener un amigo que te confronte muchas veces. Tener una persona o un mentor o alguien muy cercano que te pueda ayudar y a decirte que estás exagerando muchas veces aquel sentimiento. Que te pueda llamar la atención y decirle, ¿estás seguro de eso lo que estás sintiendo? Pero hay que dárselo a alguien. No sé si tú le has dado permiso a alguna persona para que pueda confrontar tus sentimientos. ¿Algún mentor que tengan en su vida que le pueda decir, sabéis que eso lo que estáis sintiendo está mal? Yo tengo a un mentor. La ventaja que es de Guatemala, entonces no lo tengo tan cerca, pero tengo un mentor y yo a él siempre, semanalmente, ¿cómo te has sentido? No, sabéis que estoy mal en esto, siento que mi familia no anda bien en este sentido. Y a él viene la respuesta de él. ¿Pero ha sido realmente mal lo que te dice tu familia o estaban en lo correcto cuando te lo dijeron? ¿Qué hace él? Me ayuda a mantenerlo en el marco y no agrandar ese problema. Tú necesitas sí o sí a un verdadero amigo, a alguien que le puedas dar tu confianza y decirle tal vez, y esa persona te diga, Benja, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo no es lo correcto. Necesitas a esa persona en tu vida. Job tenía un amigo así. Job que sufrió muchísimo, como lo conocemos en la Biblia, pero tenía una persona. Y el nombre de su amigo era Elifaz. ¿Ya? Elifaz en Job 15, versículo 12, dice así. Elifaz le preguntó a Job. Job le había dado permiso a su amigo para que le confrontara. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? A simple vista no se entiende porque es más o menos forma poética, pero lo que realmente está queriendo decir es,
¿Por qué te estás yendo hasta el fondo y por qué estás tan enojado? ¿Tienes alguna persona que te pueda decir aquellas cosas y que tú no te enojes con él? Y lo ideal es que no sea la misma persona o tu esposa. Porque ¿qué pasa? No, estáis mal. Y ahí, otra vez, es el gatillo que te dice, ¿qué sabéis tú? ¿No te acordáis cuando? Ah, y ahí empiezan los... Ahí empiezan, ¿cierto? Y empieza a sacar el pasado. Entonces, no tiene que ser alguien, tu esposa, tiene que ser un amigo o una amiga que te pueda confrontar a ti. Tal como lo hizo Elifaz con Job. Es por eso que muchas veces tal vez el grupo pequeño que estamos siendo transformados te puede ayudar. Pero si quieres realmente impactar mucho más tu área emocional, tienes que buscar a esa persona. Busca a aquella persona si no lo tienes y dale el derecho a cuestionarte lo que estás sintiendo. Que esa persona, te digo, no crea lo que estás pensando sea correcto. ¿Por qué vas hasta el fondo? ¿Por qué te estás enojando tanto? Dale a alguien ese permiso. ¿Tienen aquí a alguien? ¿Tienen algún mentor? Exacto. Es que es el plan de Dios. Sí, es el plan de Dios. Cuando mandó a los discípulos, le dijo, vayan de dos en dos. Dios no quiere una vida solitaria como cristiano, quiere apoyo uno hacia otro. Jesucristo todas las mañanas se levantaba a orarle a Dios, que era quien estaba a la par de él y podía conversar entre ellos. Lo hacía todas las mañanas. Pero tú, ¿a quién tienes? ¿O estás siendo ese llanero solitario de la vida cristiana? Tienes que tener a una persona. Y créeme, como dice la hermana, es una bendición grande para tu vida. Como decía Pastor, es el que te dice que tu luz trasera está quemada. Es el que te dice, si estás sintiendo eso, no lo agrandes tanto. Eso no es lo correcto. Busca a alguien. Y hazte estas 3 preguntas. Déjame hacerte estas 3 preguntas para averiguar tus propias emociones y cómo lidiar con lo que sentimos, que no están ahí no están en la hojita. Número 1, ¿cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? No está en las hojitas, así que anótelo atrás, donde sea. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? Esto nos va a ayudar a lidiar con las emociones. Y ahí volvemos al punto anterior. Tal vez eso está relacionado o enganchado con algo que tu padre te dijo hace muchos años atrás, y cuando tu marido lo dijo, tienes todo en tu contra. Abre eso, como dice la hermana, abres una herida tal vez que no estaba cerrada, pero no es, tu esposo no hizo mal, sino solamente dijo algo que tu padre decía años atrás. Y eso desencadenó ira hacia tu esposo o viceversa. Tienes que hacerte la pregunta, ¿cuál es la verdadera razón por la que estoy sintiendo esto? La segunda pregunta que tienes que hacer a ti mismo, ¿es verdad? En el punto número 2, cuando estamos en el punto de enmarcarlo. La pregunta número 2, ¿es verdad? ¿Lo que estoy sintiendo ahora es verdad? Esa pregunta te tienes que hacer. ¿Realmente es verdad lo que estoy sintiendo? ¿O mi enojo está justificado por la situación por la que estoy pasando? De hecho, hay un punto donde Elías, en la Biblia, se siente muy abatido, descorazonado, incluso hoy en día lo identifican como depresión lo que estaba viendo Elías, y él viene llorando a Dios y le dice, Dios, yo soy el único en esta tierra que está para servirte. Y la respuesta de Dios lo reta y le dice, ¿está bromeando? Le dice, tengo toda esta gente que también está sirviendo. ¿Pero qué creía Elías? Yo soy el único que te sirve, Dios, porque muchas veces el sentimiento no es verdad de la realidad o no está bien parada frente a la realidad. Elías pensaba que estaba solo y estaba sufriendo una depresión por creer que estaba solo. ¿Y estaba solo? No, tenía muchos siervos igual acompañándole a él. Así que, ¿cuál es la verdadera razón por la que me siento así? Y la segunda, ¿es verdad lo que estoy sintiendo?
que en el caso de Elías no era cierto. Y la tercera pregunta, y esta es muy importante, ¿me está ayudando o me está lastimando? Tienes que hacer esta pregunta para poder manejar tus emociones. A veces una cosa, o esta cosa que es lo más simple, es lo vital para cambiar la emoción. ¿Me está ayudando o me está lastimando? Lo que estoy sintiendo justo ahora, cuando estés con esa emoción, ¿va a ayudarme a conseguir lo que quiero o en realidad me va a dificultar lo que quiero? Esas preguntas tienes que hacerte. En otras palabras, ¿me darán lo que quiero por sentirme de esta manera? Muchos de los sentimientos que tenemos se sienten de manera natural. Salen de manera natural, pero en la realidad son contraproducentes hacia nosotros. ¿Ya? La frase, llorando vas a conseguir las cosas. Ya, algunos permiten sí, otros dicen no, llorando no se permiten las cosas. Y le hacen la pregunta al hijo, si tú sigues llorando, ¿vas a conseguir lo que quieres? Dicen, no. Ya, entonces, no llores. Sí, pues ahí son crianzas distintas, pero voy al hecho de que tal vez el hecho de llorar para ese niño, si sigue llorando con la conducta que lleva su papá, no va a conseguir nada. Entonces, ¿de qué le sirve llorar? O enojo. Si te enojas así con tu papá, ¿vas a conseguir lo que quieres de tu papá? No. Entonces, ¿es realmente lo que necesito? ¿Me va a perjudicar el estar enojado con mi papá o me va a ayudar a conseguir lo que quiero? Y eso te ayuda a clarificar si es algo positivo o es algo negativo. Digamos que quieres cambiar a tu marido, las emociones de tu marido, no al marido. ¿Ya? O a tus hijos. Yo sé que muchos quieren cambiar a sus hijos, ¿ya? O a tu esposa. O a alguien que trabaja contigo. Y muchas veces tú, la forma que lo quieres cambiar es molestándolo, tirándole tallitas, tal vez irritándolo para que produzca algo totalmente contrario. Y te lo traes hacia ti. Y dices, cuando alguien te dice lo mal que tú estás y te molesta, ¿eso te hace querer cambiar a ti? Muchas veces el hecho de que te molesten en base a algo o que te tiren tallas, no, a ti te dan menos ganas de cambiar. Entonces tú tráelo hacia ti para replicarlo hacia otras personas. ¿Esta estrategia realmente es la correcta emocionalmente? ¿Me va a ayudar a conseguir a cambiar mi compañero de trabajo emocionalmente o me va a alejar más de mi compañero de trabajo? Y ahí es donde tú tienes que hacerte estas preguntas a ti mismo. Yo sé que estoy frustrado ahora con esta persona en mi vida, pero al expresar mi frustración con ellos, ¿realmente va a ser ese cambio que necesitas? Si tú estás frustrado con tu hijo tal vez y no tiene una buena relación, si tú expresas esa frustración de manera negativa, ¿te va a ayudar realmente a acercarte a él? No lo va a hacer. Y solamente lo descubrimos con una pregunta. Tienes que hacerte esa pregunta. Y eso lo llamamos administración de emociones. Saber administrar qué emoción es para qué momento, qué emoción es para esto, o guardarme esa emoción y en algún punto sí sacarla. Es administración de emociones. Lo primero, tenías que nombrarlo. Esto estoy sintiendo, este es el gatillo que actúa en mi vida. Tienes que rechazarlo, enmarcarlo y ahí hacerte las preguntas. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me siento así? ¿Es verdad lo que estoy sintiendo? Y la última pregunta, y la más importante, ¿me está ayudando o me está haciendo daño? Ese es el resumen de cómo guiar tus emociones, cómo ser un buen administrador de las emociones. Y número 3, debo domarlo. Debo domarlo. Hay que controlar las emociones. Molesta, ¿cierto? Pero si reclamo todo el rato, ¿me va a ayudar o me va a perjudicar y va a distraer a la gente? Entonces, administro mis emociones. ¿Ven? Hay que ponerlo en práctica al tiro, con la alarma. Número 3, debo domarlo. O en otras palabras, tal vez cambiarlo.
¿Ya? Tienes que hacer el cambio de la emoción que estás sintiendo cuando es una emoción no deseada. Recuerden que estamos hablando de emociones no deseadas. Tienes que hacer ese cambio. La semana pasada, cuando hablamos sobre el manejo de la mente, esta vez estamos hablando sobre el manejo del corazón. Si quieres tener éxito en la vida, debes aprender a administrar o dominar tu estado de ánimo. Cuando tienes un estado de ánimo, una emoción que no te está llevando al lugar donde tú estás, tienes dos opciones. Número uno es o la cambias y colocas otra en su lugar, o la opción número dos es canalizarla y ocupar esa emoción, pero apuntada hacia otro lado totalmente distinto. Esas son las dos opciones. A veces, algunas veces solamente necesitas cambiar lo que estás sintiendo, ¿ya? Muchas veces hay emociones que son tan destructivas, dañinas, inefectivas, que lo único que puedes hacer es cambiarlas. La ira, el rencor, todo eso no puedes canalizarlo hacia otro lado, sino tienes que cambiarlas sí o sí, eliminarlas. Y por eso Filipenses 2, versículo 5, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que tu actitud, que incluye tus emociones, lo que estás sintiendo, la pregunta guiadas hacia tu corazón, debes guiarte y hacerte la pregunta que todos siempre le dicen a los hijos o la replicamos nosotros. ¿Lo haría Jesús? Y es una pregunta súper simple que te ayuda a saber guiarte en tus emociones, ¿ya? ¿Cómo se sentiría Jesús en esta emoción? ¿Jesús se hubiera irritado tanto con ese garzón? ¿Jesús le hubiera gritado a una persona? ¿Jesús estaría haciéndose sonar las manos nervioso y estaría preocupado de que no va a funcionar algo? Y lo que generalmente, es que yo no soy como Jesús. Esa es la excusa fácil. Pero cristiano, ¿qué debe hacer? Desafiarse a parecer como Cristo, como Jesucristo. ¿Jesús estaría preocupado? No. Entonces administro esa emoción, la cambio y traigo otra hacia acá. Así que si concluimos la primera opción, que es cambiarla, es en este caso despedirse instantáneamente de cualquier sentimiento negativo hacia tu vida. No, cualquier sentimiento que no te haga sentir más como Jesús, debes sacarlo. Cualquier actitud debe ser como Jesús. Pablo nos dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo trataba de hacer aquello, imitar a Jesucristo en su actuar, en su pensar, en sus emociones. Sabemos que no lo vamos a poder hacer siempre, pero la idea es siempre estar esforzándonos por lograrlo. Entonces, esa no es la manera que debería estar pensando, la saco. Jesús no sería un envidioso, Jesús no estaría tan amargado, Jesús no se enfurecería en algún momento. De hecho, al instante dejaría esa actitud. Es el punto número uno, cambiarlo. La segunda opción, ¿cuál era? Si no cambio una emoción, lo segundo es canalizar la emoción para llevarla hacia otro propósito. Muchas veces puedes tomar hasta una emoción negativa, que no es perjudicial, sino negativa, y en lugar de cambiarla, la puedes canalizar para llevarla hacia otro propósito, utilizarla para el bien. Por ejemplo, supongamos que fuiste víctima de alguna injusticia, ¿ya? Y has experimentado perjuicio, tal vez discriminación o cualquier tipo de injusticia en tu vida. Y la emoción natural cuando sentimos injusticia en nuestra vida, ¿cuál es? Enojo. ¿Ya? ¿Has sentido que alguna vez lo han tratado injustamente? Tal vez una empresa X o cuando a la aerolínea. Es que no es justo que me cobren por hacer, ¿cierto? Enojo. Pero yo como les decía, el número uno, las emociones dañinas, sacarlas. Pero el otro punto es canalizarlas. Entonces, mi enojo, nos hacemos la pregunta de nuevo, mi enojo con la aerolínea, ¿va a conseguirme lo que quiero? Probablemente no, ¿ya? Pero, ¿puedo utilizar mi enojo para bien al ayudar a otras personas para que no tengan el mismo problema? Y canalicé mi enojo hacia la aerolínea
para utilizarlo hacia otras personas. No quiero que esas personas pasen por la aerolínea, así que yo canalizo ese enojo y lo pongo en un propósito para bien. ¿Sí? Manifestó su enojo, pero es en base a un contexto cultural, ¿ya? Hoy en día no lo comprendemos tan bien, pero hay puntos dentro del templo de los judíos, que hay puntos donde pueden estar todos, hay otros puntos donde son santísimos, que estaba la presencia de Dios, y que ahí no se podía hacer nada, y había otro punto donde entraba solamente el sumo sacerdote. El pensamiento del pueblo pasó de vender acá a empezar a meterse al lugar donde no podían meterse, ¿ya? Y Jesús... Ahora, el enojo no es malo. De hecho, dice, lo vamos a leer después, dice, airaos, pero no pequéis. Jesucristo estaba enojado porque estaban vendiendo cosas dentro de su templo donde era un lugar santo. ¿Estaba en lo correcto enojándose? Sí. Y canalizó su fuerza y echó a la gente, pero en un enojo. Pero no, después no vemos que está airado hacia ellos. Fue el enojo de eso porque están traspasando un lugar santo. Entonces Jesucristo ocupó esa y después se menciona que Jesucristo siguió enojado. Entonces desechó esa emoción. No llegó a la ira. Porque si no hubiera versículos después y Jesús estuvo enojado por ellos por 40 días, eso ya sería ira. Fue un momento, sacó a la gente y el enojo desapareció. Entonces el enojo es correcto. De hecho, lo vamos a leer después. El enojo no es que sea negativo. Por algo nos dice airaos, pero no pequéis. Sí puede haber enojo. Jesucristo mismo se enojó, como decía la hermana. Entonces, hay que utilizar ese enojo y canalizarlo para llevarlo a propósitos correctos. ¿Ya? Y te conviertes tal vez en un campeón de la justicia. Y te vuelves una persona famosa por haber sido justo y ayudar a las personas a que no le pasaran sus problemas con la aerolínea. ¿Pero de dónde partió? De un sentimiento de enojo, que lo canalizaste para bien, ¿cierto? Así que tomas esa emoción negativa y lo llevas para el beneficio de otros. Y ahí está la clave. Canalizarlo, pero para el beneficio de otras personas. Y ahí entramos lo que le decía ahora. El enojo no es pecado en la Biblia. La Biblia dice en las Escrituras, airaos, pero no pequéis. Lo malo es cuando tú tomas ese enojo y la razón de ese enojo la llevas a airarte y tomar una actitud hacia una persona, ¿ya? Es lo que haces con ese enojo lo que produce el pecado. Por la razón por la que seas tan enojado, lo que hace que sea un pecado o no. Si tú tomas ese enojo y es lo que tú haces después con ese enojo. Si tú estás enojado y tal vez por un enojo gente ha cometido homicidio, lo volvió algo negativo. Volvemos al caso de Jesús. Se enojó y sacó a la gente que estaba haciendo mal en un lugar santo. No es el enojo el problema, sino cómo yo hago en base a ese enojo. Y ahí es donde se produce el pecado. Entonces, puedes enojarte con alguien. Yo creo que todos. Si alguien le hace daño a tu esposa, a tu familia, ¿cómo te sientes tú? Enojado, y es muchas veces donde no controlamos el enojo, pasan situaciones malas. Pero todos se enojan. De hecho, si nunca te enojas por nada, significa que no eres apático. Significa que no hay amor en tu vida. Porque siempre alguien va a traspasar algo que tú amas. Y eso produce enojo. Puede ser, traspasa tu orgullo, traspasa tal vez tu familia, traspasa tal vez la iglesia, cualquier cosa, y ahí es donde se produce el enojo y eso te va a producir que tú te enfades. Y es lo natural, ¿cierto? Dios se enoja y la única razón que tú tienes la capacidad de enojarte es porque Dios también se enoja. Recuerden, ¿cuál es el primer punto? El segundo punto, somos hechos a semejanza de Dios. Si existe el enojo es porque Dios se enoja, ¿ya? Déjame darte otro ejemplo, ¿ya? Del amor bloqueado, ¿ya? Amor bloqueado. Muchos de ustedes, tal vez, no todos, se han querido casar y no ha sucedido, ¿ya? Como yo, ¿ya? Pastor me pasó algunas partes y puso como yo. Y me lo marcó negrita va encima, lo quiso destacar. Muchos de ustedes se han querido casar y no ha sucedido, como yo, ¿ya? Su amor ha sido bloqueado hasta la fecha.
¿Ya? Tal vez algunos de ustedes están casados y quisieran tener hijos y no ha sucedido. Tu amor ha sido bloqueado hasta la fecha. La pregunta es, ¿qué hacemos con un amor que se ve bloqueado? ¿Nos encerramos? Nos cerramos la puerta, nos tiramos de un puente y decimos tal vez muchas veces, nunca más voy a dejar que alguien me lastime nuevamente. Tal vez alguien bloqueó tu amor y tú dijiste, yo nunca me voy a casar. ¿Ya? ¿Alguien lo dijo cuando joven? Producto de una desilusión amorosa y después anda de la mano en el mall comprando. ¿Ya? Es el amor bloqueado. ¿Qué hay que hacer con un amor bloqueado? En el caso de lo que hablamos del enojo, ahora con el lado positivo, el amor bloqueado. Lo canalizo, ¿ya? Lo llevo hacia otro propósito. Tal vez no amaste a la persona que tú querías amar, pero el mundo está lleno de personas que necesitan tu amor. Un amor bloqueado lo traspasas y lo llevas hacia otro propósito. Tal vez no pudiste tener los hijos que querías tener, pero hay 137 millones de huérfanos en el mundo que le gustaría ser tu hijo. Tomas ese amor bloqueado y lo canalizas hacia otro. Enojo, la mismo, lo canalizo. Amor bloqueado, lo canalizo. No tienes que cocinarte en tu dolor, sino que hay que utilizarlo para el bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué dolor en tu vida lo estás utilizando para bien? ¿Has sufrido algún dolor en tu vida, tal vez que te está carcomiendo el corazón y no lo has llevado para bien? ¿No lo has canalizado? Quizás ha sido tanto dolor que ni siquiera querías hablar de ello, como aprendíamos, si ya no lo hablas te está controlando, pero aquello tienes que hacerlo solucionando, administrando tus emociones. Necesitas ponerle un nombre, necesitas desafiarla y después necesitas canalizarlo para llevarlo. Y déjame decirte, Dios puede utilizar ese dolor en tu vida, ¿ya? Tal vez tu mayor ministerio puede salir de tu más profundo dolor y tú no lo sabes. Tal vez Dios quiere ocupar ese dolor para hacer de bendición hacia otros y tú todavía no lo haces por miedo. Pero Dios quiere utilizar ese dolor. Tal vez si perdiste un hijo, ocupa ese dolor para ser un consejero que ayude a las demás personas que han perdido un hijo. Si tú tal vez has sufrido intentos de suicidio, toma tu ejemplo para ayudar a jóvenes o personas que se han tratado de suicidar y como tú pudiste salir y superar ese dolor, ocúpalo para bendecir a los demás. Tu mayor ministerio puede salir de tu mayor dolor. No te estanques en ese dolor, sino gasta tus fuerzas y tus éxitos para bendecir a los demás. Y Dios va a obrar en aquello. Así que o lo cambias, lo desechas ese sentimiento negativo o lo canalizo para llevarlo a un propósito eterno. Y ahí vamos a ser bendecidos. Entonces, ¿cómo podemos domar una emoción salvaje? No lo podemos domar por la fuerza de la voluntad. No está escrito ahí todavía. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con la fuerza de voluntad, no tal vez con un ejército que como había en aquellos tiempos, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice Jehová. Y esa es la única forma de poder solucionar tus problemas emocionales, acotándote, guiándote a la voluntad de Dios y a su espíritu. ¿Cómo ocurre aquello? ¿Cómo dejas que el Espíritu Santo cambie ahora tus emociones ya que la tienes identificada, ya que sabes por qué se produce y ya sabes cómo canalizarla? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te ayuda en aquello? Punto número 1, ahí donde dice todos los días. ¿Cómo tomamos toda esa idea ahora y se la entregamos al Espíritu Santo para que nos ayude en ese problema? Todos los días le pido a Dios que me llene de su Espíritu. Todos los días le pido a Dios que me llene de su Espíritu. ¿Ya? Tal como decía Pastor hace unas semanas, no se baje de su cama antes de que sus pies toquen el piso y diga, Espíritu Santo, lléname hoy.
te necesito, ayúdame a superar esta emoción que estoy sintiendo. Antes, lo primero que tú tienes que hacer es ponerte a disposición de la voluntad del Espíritu. Recuerda, no es por tu fuerza de voluntad, no es porque tú estés muy decidido, sino porque el Espíritu. Y eso nos dice Gálatas 5:22. Si cuando entregamos nuestras cosas al Espíritu, esto es lo que vas a tener. Gálatas 5:22. No sé si se los han de memoria algunos. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? El autocontrol proviene de el control de Dios. Y es una cosa buena. Dice que cuando el Espíritu Santo controla tu vida, te va a llenar con todas esas características. ¿Ya? Cuando estás lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, control propio, va a ser mucho mejor que estar lleno de enojo, preocupación, miedo, culpa o vergüenza. Ahora tienes que decidir tú. ¿Quieres esos frutos o los frutos de tus emociones? ¿A quién no le gustaría estar gozoso, con paz, ser paciente, ser bueno, ser bondadoso hacia las demás personas, tener una fe tremenda? Yo creo que a todos. Pero dejamos que nuestros sentimientos nos controlen y no el Espíritu Santo. Y si te guía el Espíritu Santo, vas a tener eso en tu vida. Así que la primera clave para manejar tus emociones es estar lleno del Espíritu Santo. Conversa con Él antes de bajarte de tu cama. Ora y dile, Espíritu Santo, ayúdame a dominar hoy día mis emociones. Ayúdame a poder controlar en el trabajo este momento difícil que estoy sufriendo. Ayúdame que mi situación relacional con mi matrimonio sea buena hoy. Entrégala al Espíritu Santo y que su voluntad te guíe a ti, no tus emociones. Número 2, la otra cosa que hago todos los días, no solamente le pido a Dios que me llene del Espíritu Santo, sino todos los días le pido a Dios que me ayude a controlar la lengua. Y este es un punto clave. Le pido a Dios que me ayude a controlar la lengua. Porque las emociones se reflejan a través de las cosas que decimos o hablamos. Y ahí es donde muchas veces queda la escoba, ¿cierto? Entonces, me levanto en la mañana, le pido ayuda al Espíritu Santo, pero también le digo, Señor, pon un guarda en mi boca. ¿Ya? Señor, ponme un bozal santo a mi boca. ¿Ya? Entonces le digo, Señor, cierra, por favor, ayúdame. Y la Biblia nos dice en Proverbios 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Ya? Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cierto? Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13, versículo 3, en sus hojitas, dice, el que guarda su boca, guarda emociones. El alma apunta a las emociones. Si guardas tu boca, guardas tu alma, ¿cierto? Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Alguna vez se le ha salido algo de más y fue lo que detonó la conversación que estaba teniendo? Y después se arrepiente. De hecho, en Santiago, que no lo vamos ahora, en Santiago hay un capítulo entero que nos habla sobre la lengua, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el que sabe dominar su lengua es como alguien que tiene un freno en la boca de un caballo, ¿cierto? ¿Ya? El freno lo lleva hacia los distintos lados. Y donde quiera que va la boca, va el caballo. De hecho, nos dice la Biblia que es un timón en tu vida. Tu lengua te indica hacia dónde ir. Y aquí está la última clave, y anótala. Todos los días hago de la palabra de Dios mi palabra. Todos los días hago de la palabra de Dios mi palabra. En otras palabras, podríamos decir lo que empieza a poner la Biblia en tu mente. Memoriza algunos versículos, tal vez escríbelo en tarjetas, subraya versículos en la Biblia, lee la Biblia todos los días, porque eso es lo que te va a llevar a transformar tu lengua, ¿cierto? Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde? En mi corazón. Hay que llenar el corazón con Biblia.
Y eso te va a ayudar a no pecar con tu palabra. Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Nota, la conexión de la boca está en el corazón. Lo que sale de tu boca es porque está en el corazón. Jesús dijo: no es lo que está dentro de ti lo que te hace inmundo, es lo que sale de ti lo que te hace impuro, ¿ya? Cuando le dices a Dios eso y le dices lléname con tu espíritu, Él te va a poner un corazón nuevo dentro de ti. Si tú lo llenas, ese corazón nuevo, con el Espíritu Santo, pero lo acompañas de la palabra, aquel corazón va a dirigir tu boca. Y eso te va a llevar a ser de bendición a los demás. Entonces, ¿vas a dejar guiarte por tus sentimientos o vas a ser un buen administrador de aquello? ¿Vas a tomar aquello que te produce mal para llevarlo para bien o te vas a hundir con este barco? Es tu decisión. Sé un administrador como Dios manda o deja que ellas demandan. Pero va a haber un solo Dios. O tus emociones o el Señor Jesucristo. ¿A quién vas a decidir tú? Solamente puedes tomar una opción. Y ahora, obviamente sabemos que la mejor opción es que Jesucristo guíe nuestras emociones. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si Jesucristo guiara nuestras emociones? Discusiones, tal vez enojos de años con tus hermanos, enojos de años tal vez con tu papá, porque te dejaste guiar por tus emociones y no por la voluntad de Dios. Dios quiere ahorrarnos el mayor de los problemas que podamos tener en la vida, pero somos nosotros los que no queremos dejarnos guiar por Dios. Hay que cambiar aquello. Seamos buenos administradores de las emociones que tenemos. Vamos a orar. Señor, Padre mío, te damos gracias porque primeramente tenemos un Dios emocional. Te agradecemos porque tú nos diste aquella habilidad de poder sentir, Señor, aquella habilidad de poder tener emociones, de no ser insensibles, Señor, de no ser indiferentes, sino que podemos experimentar tal vez los altos y bajos de la vida con las emociones que tú nos diste. Pero, Señor, ayúdanos primeramente a evitar esos extremos. Que no se trate solamente de mis emociones, que no se trate solamente del intelecto, sino que se trate de ti. Que sabemos que ese es el ancla, Señor, para todos los problemas que podemos tener. Señor, te damos gracias porque tus salmos muestran esa extensión de las emociones en el ser humano. Y que muchas veces podemos refugiarnos en ese Salmos 23, Señor, cuando tenemos problemas. Que muchas veces podemos decir, fortaleza mía, roca mía, cuando tenemos alguna dificultad que nos ataca. Te agradecemos por habernos dejado ese detalle en la Biblia, Señor, de los Salmos para comprender las emociones que tenemos. Pero, Señor, no basta solamente con eso, sino que también debemos ser buenos administradores de las emociones que tú nos diste. Tú siempre nos das algo bueno, pero nosotros nos encargamos de corromper cada cosa que tú nos das y esas emociones muchas veces las ocupamos de manera negativa. Tal vez en el último tiempo has estado ocupando mal tus emociones y te ha generado problemas familiares, matrimoniales, hacia tus padres, de trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea, y Dios no quiere aquello. Dios quiere unos buenos administradores delante de Él a través de las emociones. Pero para poder administrar aquellas emociones, sí o sí hay que tener un paso vital en nuestra vida, que es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo expresó esa emoción y te amaba tanto, expresó tanto esa emoción de amor, ese sentimiento, que mandó a morir a Jesucristo en la cruz por ti. Te amó tanto que no le importó que fuera su unigénito hijo y lo entregó en una cruz por las cosas negativas que nosotros hacemos. Y Dios quiere tenerte, quiere abrazarte, quiere entrar a tu corazón, pero tú tienes que abrirle aquella puerta. Tú tienes que decirle, Señor, yo quiero ese Dios emocional, yo quiero ese Dios que ama, yo quiero ese Dios que conforta al alma en los momentos difíciles en mi corazón. Dios pagó por cada uno de esos pecados que están en tu corazón. Por cada uno de aquellos, no importa que sea tal vez el más malo o el más leve, Señor. Dios pagó por cada uno de aquellos. Entonces la pregunta es, y no sé si habrá alguien acá que diga, yo quiero ese Dios emocional en mi corazón.
Tal vez yo pensaba que era un Dios que era allá arriba y nosotros acá abajo, un Dios inerte, un Dios que no se preocupaba, pero descubrí que ahora es un Dios emocional y yo lo quiero tener en mi corazón. Quiero comprender qué es el amor de Cristo, quiero comprender cómo Él conforta mi alma. No sé si hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo en su corazón y decir, yo quiero abrirte la puerta para que tú entres. Si es así, levanta tu mano. Amén. Amén. Gracias por levantar tu mano. Gracias por levantar tu mano. ¿Alguien más que diga, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón? Para dominar esas emociones necesitas sí o sí tener a Él en tu corazón, para que el Espíritu Santo te pueda guiar. Y hay una forma muy simple en la Biblia. Nos dice Romanos 10, 9 y 10 que hay que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que murió por ti y que resucitó demostrando su poder para poder salvarte. Entonces, si tú quieres ser y tener ese corazón lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, dilo en tus pensamientos, Señor, dilo en tu boca al momento de estar en tu casa o ahora mismo, que quieres tener ese Señor en tu vida, que quieres ser entregado a los caminos del Señor, que quieres que perdone tus pecados y que Él sea el Señor sobre toda tu vida hoy en día. Confiesa que Él es el Señor, confiesa que murió, confiesa que resucitó y pídele que entre. Y nos dice que cuando entra, Él nunca más vuelve a salir y se va a quedar ahí. Así que toma esa decisión en tu corazón, dilo, Señor, yo quiero que entres a mi vida y nunca más salgas de allí. Y déjame decirte que si tú haces eso, Dios sigue expresando sus emociones a través de los ángeles. Porque dice que en los cielos hay fiesta cuando un hijo se arrepiente y entra en los caminos del Señor. Tenemos un Dios emocional y muchas veces no nos damos cuenta. Así que haz esa oración y vas a tener un Dios en tu vida. Vas a tener un Dios en tu corazón. Para los que ya somos cristianos, podemos ver a lo largo de su Biblia que Dios expresa sus emociones hacia nosotros. Que nos ama, que nos conforta, que te ayuda en los momentos difíciles, que te da el apoyo cuando muchas veces no lo sientes de ninguna otra parte, pero hay que ser buenos administradores de aquello. Y no sé si hay alguien aquí que diga, ¿sabe, hermano Benjamín? Últimamente no he sido un buen administrador de mis emociones, pero hoy al escuchar esta enseñanza guiada en la palabra de Dios, quiero ser un buen administrador y quiero tomar aquel compromiso. No sé si hay alguien que tome el compromiso, que de ahora en adelante empiece a esforzarse en administrar sus emociones. Levanta tu mano. Amén. Gracias por levantar tu mano. Gracias, gracias, gracias. Gracias por levantar tu mano. Gracias. Yo mismo incluso levanto mi mano. Nunca podemos lograr ser la perfección como Jesucristo. Estamos fallando constantemente. Es por eso que nuestro compromiso debe ser a diario. Renovar el compromiso cada día para poder ser un buen administrador de las emociones que Cristo nos ha dado. Así que, Señor, Espíritu Santo, tal como lo decía en la prédica, pedimos tu ayuda. No es fácil lidiar con las emociones, nos llevan muchas veces a lugares donde nosotros no queremos y es por eso que necesitamos tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Bendícenos, Señor, bendice esta semana que vamos a tener, donde estamos seguros que vamos a ser probados en el área emocional. Así que danos las fuerzas para poder llevarlo hacia adelante. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo poderoso Jesús. Amén.